Capítulo 23. Estaba hecho un manojo de nervios. Había llegado puntual a la cita, en el vestíbulo del palacio. No estaba segura de lo que me había puesto, que solía usar la gente para cocinar. No sabía cómo aparentar ser todo un experto en la cocina, ni cómo dividir la atención entre 4 pretendientes. Y, aunque estaba segura de tener un fotógrafo revoloteando a nuestro alrededor, sería bueno tanto para publicidad como para la seguridad personal, la idea de que alguien documentara esta cita no lograba tranquilizarme. Me ajusté el cabello y me estiré la camisa. Había optado por un color liso por si me ensuciaba. El reloj dejaba claro que los chicos llegaban con 4 minutos de retraso. Justo cuando estaba a punto de enviar un mayordomo a buscarlos, escuché el eco de sus voces por el pasillo. Cale fue el primero en doblar la esquina. Burke iba a su lado. Enseguida comprendí su estrategia. Burke pretendía ser amigo del supuesto líder del equipo. Fox apareció junto a Henry, ambos muy sonrientes. Y a unos pocos metros le seguía Eric, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Eric era imprescindible, pero intuía que se sentía un poco fuera de lugar, pues era el único del grupo que no formaba parte de la selección. Cale se frotó las manos. ¿Preparada para comer? Para comer sí, para cocinar ya veremos. Respondí e intenté ocultar mi preocupación tras una sonrisa, pero creo que Cale lo sospechaba. Entonces, ¿es cierto que se conocen desde que eran niños?, preguntó Burke. Fue tan brusco e inesperado que no supe qué responder. Confía en mí, la has conocido en su mejor momento, contestó Cale con suma naturalidad y le dio un suave codazo en las costillas. Es verdad, confirmé. Tal y como lo ha dicho Cale en el report, hasta ahora nunca le consideré como un posible novio. Es de la familia. Todos se echaron a reír y fue entonces cuando reparé en que era completamente cierto. Odiaba que Josie fuera diciendo por ahí que era como mi hermana. Pero lo cierto era que conocía más a los hermanos Woodward que a mis propios primos. La cocina está por ahí, dije y señalé al comedor. Ya he informado al personal que ocuparemos la cocina, así que manos a la obra. Cale no se tragó aquel entusiasmo, pero no hizo ningún comentario al respecto. Nos dirigimos hacia el comedor y rodeamos una pared divisoria. Junto a la escalera había un gigantesco montaplatos que el personal utilizaba para subir bandejas de comida a los pisos superiores y que conducía hasta la cocina principal. Burke no tardó en alcanzarme para ofrecerme su brazo y así ayudarme a descender en la escalera. ¿Qué te apetece comer esta noche? Me quedé atónita. Ojalá no se hubiera dado cuenta. Esperaba que alguien se encargara de proponer ideas. Cualquier cosa vendría bien, dije. Hagamos varios platos, sugirió Cale. Un aperitivo, un plato principal y un postre. Eso suena bien, apuntó Fox. Eric, que hasta entonces no habíamos citado palabra, asomó la cabeza. Henry y yo podemos encargarnos del postre, si les parece bien. Perfecto, respondió Cale. A juzgar por el aroma que salía de la cocina, supuse que estaban preparando la cena oficial para el resto del palacio. No logré distinguir cada ingrediente entre los olores que flotaban en el aire, pero sí noté un suave olor a ajo. Se me ocurrió otro motivo más para aborrecer esta cita. Tendría que cenar más tarde de lo habitual. Tras unas puertas dobles, se extendía una segunda cocina de techo bajo. Por ahí caminaban varias personas, todas con el cabello recogido bien oculto bajo su gorro. Pelaban verduras, removían enormes cazuelas, pasaban especies y salsas. Pese a que los cocineros todavía no habían acabado de preparar el menú de la cena, tuvieron el detalle de cedernos la mitad del espacio. Un tipo altísimo con gorro de chef se acercó a nosotros. Alteza, ¿tendrán espacio suficiente? Desde luego, muchas gracias. Y entonces recordé que era el mismo cocinero que semanas atrás me había presentado sus ideas para la primera cena conjunta. Aquel día estaba tan enfadada que mamá no le quedó más remedio que encargarse ella de la elección. De hecho, ni siquiera le di las gracias. Al ver todo el trabajo que conformaba una sola cena me sentí avergonzada.
¿Miss Ajibaon? Preguntó Henry con suma educación. Miré a Eric. Perdone, señor, pero ¿dónde guardan la levadura? Fox y Burke no pudieron contener la risa. Recordé algo que Eric me había confesado y que además estaba escrito toscamente en su solicitud. Era cocinero profesional. El chef hizo señas con las manos y Henry y su intérprete le siguieron. Era evidente que nuestro chef estaba emocionado por compartir su territorio con alguien con amplia experiencia. Los demás chicos no le hicieron tanta gracia. De acuerdo, veamos qué hay en la nevera, decidió Fox, que con un ademán vacilante se encaminó hacia una de las gigantescas neveras. Eché un vistazo a los recipientes, perfectamente ordenados, distintas carnes, con sus correspondientes etiquetas, 4 clases distintas de leche y un sinfín de salsas y varios aperitivos que habían preparado con antelación. Me sentí inútil. Oí un chasquido y me volví. La fotógrafa acababa de llegar. Actúen como si no estuviera aquí, murmuró. Cale tomó la mantequilla. Siempre se necesita mantequilla, aseguró. Asentí. Es bueno saberlo. Burke se fijó en una cosa rara que había sobre la encimera. Se giró hacia el chef. ¿Qué es? Pasta filo. Puedes preparar una decena de platos con ella. Derrite un poco de esa mantequilla y ahora te traigo algunas recetas. Cale me miró por el rabillo de ojo. ¿Ves? ¿Cómo organizaremos los equipos de trabajo?, preguntó Burke, con una esperanza de que yo le suplicara por trabajar con él. Piedra, papel o tijera, propuso Fox. Me parece justo, dijo Cale. Fox y Cale fueron los primeros en enfrentarse, y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos supusimos que los perdedores formarían un equipo propio. Cale venció tanto a Fox como a Burke. Fox se lo tomó muy bien, pero Burke tenía mal de perder y no se molestó ni en disimularlo. Los dos escogieron un aperitivo, espárragos enrollados en una loncha de prosciutto, y todo envuelto en pasta filo. Cale y yo observábamos detenidamente un pollo, tratando de averiguar qué hacer con él. ¿Y bien? ¿Cuál es el primer paso?, pregunté. Cociné varios platos con pollo cuando estuve en Finlay, pero necesito una receta como mínimo. Esos libros nos darán alguna idea. Nos acercamos a la estantera que estaba llena de libros de cocina. La mayoría tenía marcas en diversas páginas. Y también había varias pilas de tarjetitas con mejoras para cada plato. Mientras Cale hojeaba un libro, empecé a juguetear con los frascos de especias. La cocina guardaba cierto parecido a un laboratorio científico, pero con comida. Abrí algunos frascos para disfrutar su aroma y textura. «Huele esto», murmuré. ¿Qué es? Azafrán. Huele delicioso, ¿no crees? Cale embozó una sonrisa y fue directo al índice del libro que sostenía. ¡Ajá!, exclamó y buscó una página en particular. Pollo al azafrán. ¿Te parece intentarlo? ¡Claro!, dije orgullosa de mi gran contribución. De acuerdo. El pollo al azafrán. Lo primero es precalentar el horno. Me quedé allí plantada, observando impávida todos los botones y las ruedecillas. Los hornos que solían tener la gente de a pie no eran así. Desde luego, me daba la sensación de que si pulsaba algún botón equivocado, aquel monstruo industrial lanzaría un aceite. Pensamos que si esperábamos lo suficiente, el cachivache acabaría por darnos instrucciones. ¿Necesitamos mantequilla?, pregunté. Cállate, Islen. El chef pasó a nuestro lado y balbuceó. Ruedecilla de la izquierda. 150 grados. Cale obedeció y encendió el horno, aparentando saber lo que estaba haciendo. Miré a Fox y a Burke de reojo. Burke había optado el papel de líder y gritaba órdenes todo el tiempo. Al parecer a Fox no le importaba, ya que se reía y le tomaba el pelo, pero sin ofenderle. Los dos se volvieron varias veces para comprobar qué hacíamos. Cuando nuestras miradas se cruzaban, Burke me guiñaba un ojo.
Al otro extremo de la cocina, Eric y Henry trabajaban tranquilos y en silencio. Eric hacía lo mínimo y solo ayudaba a Henry cuando éste se lo pedía. Henry se había arremangado la camisa y tenía los pantalones manchados de harina. No se molestó en sacudirlos, lo cual me gustó. Eric también tenía un poco, pero tampoco parecía importarle tener harina por todos lados. Que él estaba absorto en el libro de cocina. Ahora vuelvo. Vale. Musitó. Tras un par de pasos, le oí llamar al chef en voz baja. Tiene buena pinta, chicos, dije, y me coloqué al lado de Fox. Gracias, la verdad es que esto de cocinar es muy relajante. En casa no suelo cocinar y mucho menos algo parecido a esto, pero tengo muchas ganas de aprender. Confesó Fox, a quien las manos le temblaban un poco. Será el mejor espárrago que hayas probado, prometió Burke. No puedo esperar, contesté y me dirigí hacia el extremo de la encimera. Eric levantó la vista y me saludó con una sonrisa. Alteza, ¿qué tal va su plato? Fatal, ¿para qué engañarlos?, admití. Él se rió entre dientes y le explicó a Henry el paupérrimo estado del plato principal. Tenía las manos cubiertas de una masa pegajosa. Vi unos cuencos con canela y azúcar esperando su momento. Pero el postre promete. ¿Tú también cocinas, Eric? Oh, pero no profesionalmente, vivo solo, así que tengo que cocinar por obligación. Me encanta la comida tradicional de nuestra tierra natal. Este postre es uno de mis favoritos. Eric se giró hacia Henry y, a pesar de no entender una sola palabra, intuí que estaban hablando de comida porque a Henry se le iluminó el rostro. Ah, sí. Henry acaba de acordarse de la sopa que toma siempre que está enfermo. Es muy típica de Sandway y lleva papas y pescado. Oh, con solo pensarlo, ya echo de menos a mi madre. Sonreí y traté de imaginármelos. Eric en su cocina, solo y cocinando las recetas de su madre, y Henry entre los fogones de un restaurante, presumiendo de su dominio de los platos familiares. Me preocupaba que Eric se sintiera fuera de lugar. Se esforzaba por mantenerse al margen de los seleccionados. Vestía diferente, siempre se quedaba en la retaguardia del grupo e incluso caminaba con la barbilla baja. Pero al verle ahí interactuando con Henry, un tipo tan agradable que me era imposible echarle, agradecí que estuviera en el palacio. Había traído un pedacito de su hogar hasta aquí. Decidí dejarles trabajar en paz y regresé a mi rincón. En mi ausencia, Kel había tomado varios ingredientes. Estaba trozando un diente de ajo sobre una tabla de madera. Tenía a su lado un cuenco repleto de algo que parecía yogur. Ah, aquí estás, dijo. De acuerdo. Machaca las hebras de azafrán y después añádelas al cuenco. Tras un momento de incertidumbre, tomé un mortero diminuto que asumí que servía para machacar azafrán y empecé a presionar. Fue extraño, pero me sentí satisfecha. Cale se encargó de casi todo el trabajo, bañar el pollo con la mezcla de yogur y meterlo en el horno. Los demás equipos seguían elaborando sus platos y al final el postre fue el primero en salir, seguido por el aperitivo. El plato principal del que nos ocupamos nosotros fue el último en estar listo. Al servir el pollo, Cale y yo nos dimos cuenta de que deberíamos haber pensado en algo para acompañar el plato, pero ya era demasiado tarde, así que decidimos utilizar un rallito de espárrago como guarnición. Todos nos reímos de nuestra falta de previsión. Los 6 nos sentamos en el extremo de aquella mesa infinita. Yo estaba atrapada entre Buck y Cale, con Henry justo enfrente. Fox, en cambio, prefirió prescindir la mesa. Eric se había alejado un poco, pero era evidente que disfrutaba de la compañía. Y, a decir verdad, yo también. Cocinar me ponía de los nervios porque no tenía ni la más remota idea de cómo hacerlo. No sabía cómo cortar ingredientes, ni saltear unas verduras. Además, odiaba el fracaso o quedar como una estúpida, pero la mayoría de nosotros carecía de experiencia. Así que, en lugar de volverse algo estresante, se convirtió en un juego divertido. Al final, acabó siendo una de las cenas más tranquilas y dichas de mi vida. Ni cubertería de platos ni asientos asignados, y puesto que toda la vajilla de porcelana estaba utilizándose, optamos por servir la cena en platos sencillos que parecían del siglo pasado.
No me explicaba cómo podían seguir ahí, así que supuse que serían por razones sentimentales. Bueno, ya que los espárragos iban a ser el aperitivo, creo que deberíamos degustarlos primero, sugirió Cale. Bien, comentó Burke, que pinchó el espárrago y le dio un mordisco. Todos hicimos lo mismo, aunque las opiniones fueron diferentes. Henry asintió con aprobación, pero desde mi punto de vista aquel rollito de espárrago era nauseabundo. A juzgar por la mueca de Fox, trató de disimular. Adiviné que el suyo era igual de asqueroso. Esto es lo peor que he comido en mi vida, balbució, tratando de tragarse el bocado. El mío está bueno, replicó Burke, un tanto a la defensiva. Quizá es porque no estás acostumbrado a comer platos de buena calidad. Fox agachó la cabeza. Fue entonces cuando deduje algo que jamás me había figurado. Fox era pobre. ¿Puedo probar un bocado de tu plato?, le dije a Henry, e hice un gesto con las manos. No necesitó ayuda de Eric para entender mi pregunta, y eso le alegró. ¿Perdona?, respondió Fox en voz baja. Fingí no oírle. El espárrago de Henry estaba delicioso. ¿Y quién dice que no es porque eres un mal cocinero? Bueno, si hubiera tenido un mejor compañero, espetó Burke. ¡Ey! Es imposible que su plato sepa peor que el nuestro, dijo Cale. Me reí entre dientes en un intento de romper aquella repentina tensión. La rabia de Burke casi podía palparse y recé por recuperar la comodidad del inicio. De acuerdo, dije tras un suspiro. Creo que lo primero que debemos hacer es cortar el pollo por la mitad para asegurarnos de que no esté crudo. Les juro que no pretendo matar a nadie. ¿Dudas de mí?, preguntó Cale ofendido. Por supuesto. Con cierto miedo probé un bocado y me gustó. No estaba crudo, de hecho, las partes que Cale no había cubierto con yogur estaban un poco secas, pero se podía comer. Teniendo en cuenta que solo había colaborado en una parte del trabajo, quizá me excedí al celebrar mi victoria. Cenamos y compartimos los rollitos de espárrago que sabían mejor, aunque sabía que los retortijones no tardarían en llegar. «Estoy lista para el postre», exclamé en cuanto hube acabado. Henry soltó una risa y fue al otro extremo de la repisa, donde se estaba enfriando el postre. Con suma cautela y utilizando tan solo las puntas de los dedos, colocó todos los pastelillos sobre una bandeja de porcelana. «Es Corvapusti», anunció. Después me tomó la mano y entonó un discurso muy importante. Le brillaban los ojos. En ese momento hubiera pagado por entender su idioma. Cuando acabó, Eric sonrió y se volvió hacia mí. Corvapusti es una de las recetas favoritas de Henry. Le encanta prepararla y degustarla. Dice que si no es de su agrado a Alteza, puede enviarle a casa esta misma noche, puesto que no está convencido de que su relación no sobreviviría si no se enamora de este plato. Fox se comenzó a reír al ver mi cara de asombro, pero Henry asintió, confirmando así lo que su intérprete había dicho. Respiré hondo y tomé uno de esos delicados pastelillos. Vamos a probarlo. Enseguida distinguí la canela. También noté un ligero sabor a pomelo, pero sabía que no era eso. Era un postre dulce, pero nada empalagoso. Sin embargo, más que una receta fantástica, era obvio que lo que sucedía era que aquel postre lo había preparado un chef fantástico. Henry se había entregado al máximo y sabía que en parte lo había hecho por mí, pero sobre todo por él mismo. No podía permitirse cocinar algo que no fuera increíble. Henry me había deslumbrado. «Es perfecto, Henry». Los demás chicos se metieron el postre entero a su boca y emitieron un gruñido de satisfacción. «Mi madre se moriría al probarlo, es muy golosa», dije. Cale puso los ojos como platos. Sabía que a mamá los postres la volvían loca. «Está exquisito, Henry. Han hecho un buen trabajo, tú también, Eric». El intérprete negó con la cabeza. «Apenas he ayudado». «¿Esto estaba arreglado?», preguntó de repente Burke, con la boca todavía llena. Todos le miramos un tanto confusos. «A ver, a mí se me ocurre la idea. Henry nos convence para participar y acaba dejándonos en evidencia». Empezó a ponerse rojo.
y una vez más el ambiente se volvió a tensar. Fox le dio una suave palmadita en el hombro. Cálmate. No es más que un rollito de canela. Y acto seguido, Burke tomó el pastelillo y lo arrojó contra la pared. Lo habría hecho mucho mejor si no hubieras metido la pata tantas veces. Fox hizo una mueca. ¿Eh? ¿Eras tú el que estaba ahí parloteando sobre lo atractiva que era en lugar de vigilar? Pero Fox no pudo finalizar su frase. Burke le asentó un puñetazo en la nariz. Me quedé petrificada. Fox arremetió contra él y cuando Burke quiso devolverle el golpe, me empujó y me tiró al suelo. ¡Basta!, exclamó Cale, que saltó por encima de mí para sujetar a Burke. Henry empezó a gritarle a Fox en finlandés. Tras el incidente con Jack, sentí el impulso de levantarme y devolverle el golpe. Nadie iba a hacerme daño e irse así como si nada, y lo habría intentado de no ser por una cosa. Eric, el silencioso observador, se deslizó por encima de la mesa y aterrizó a mi lado. «Vamos, vamos», murmuró. No me gustaba obedecer órdenes, la verdad, pero lo dijo tan angustiado que le seguí sin decir nada.